Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Estoy todavía lo que es en Perú, ¿vale? A partir del 16 de enero todo se va a normalizar, mi querido Cáncer, si Dios quiere. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer, carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta del juicio, Cáncer. Es una carta muy bonita, es una carta que te dice volver a empezar otra vez o simplemente borrón y cuenta nueva. O tienes que darte lo que es una oportunidad, pero desde cero, Cáncer. Me dan a entender como que este 2025 para ustedes es un año de oportunidades, es un año para que tú te puedas, como se dice, consentir, te puedas mimar, Cáncer. Y la carta del juicio, si supongamos de repente aparece una persona con la cual por X motivos ustedes pues habían terminado mal, hay una persona que posiblemente te pide lo que es perdón, pero es importante que tú perdones de una forma honesta, de una forma consciente, porque el juicio te dice borrón y cuenta nueva, mi querido Cáncer. Muchos de vosotros posiblemente también van a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente también lo que es un Piscis. Pero sobre todo yo me quedo con esta carta como que hay un grupo de ustedes o la mayoría se van a dar lo que es una oportunidad de volver a empezar otra vez, o tú ya sabes lo que quieres en tu vida este 2025, mi querido Cáncer. Es una carta como que tú renaces desde tus cenizas, como el ave fénix, como que dices, ahora me voy a comer el mundo, ahora me voy a valorar, ahora voy a empezar otra vez desde cero. Vamos a ver signos. Me sale Aries, me sale tu signo Cáncer, Libra, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, Cáncer. Vale. Quiero que te fijes bien en la carta. Si tú te das cuenta que hay un personaje que su rostro muestra como mucha ira y en su mano tiene como una ave que lamentablemente ha perecido. Vale, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que algunos de ustedes posiblemente es como que estás un poco enfadado, enfadada quizás porque una persona no se ha puesto en contacto contigo, quizás de repente porque tú esperabas una noticia, una respuesta, o porque tú de repente esperas más de los demás, mi querido Cáncer. Siento como que esta situación te lleva a pensar de que quieres cambiar, de que ya no quieres ser la misma persona, de que quizás inclusive te has hecho una promesa de que ahora vas a ser diferente, que ahora no vas a tener contemplaciones de nadie, Cáncer. Hay como una herida. Pero mi querido Cáncer, deja que el karma haga su labor, deja que el tiempo ponga a todos en su lugar, mi querido Cáncer, porque recuerda que sale la carta del juicio. Pero si tú de repente, mi querido Cáncer, por algún motivo vas a juzgar, al final, mi querido Cáncer, pues entonces no hemos aprendido nada. Recuerda que la carta del juicio es una carta de volver a empezar otra vez desde cero, cariño. Y cuando te dice volver a empezar otra vez desde cero, borrón y cuenta nueva. Deja a un lado los resentimientos. Alguno de ustedes es como que no quiere saber nada de alguien, pero deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Parece como que tú estás buscando justicia. Parece como que, no quiero decir la palabra venganza, pero parece como que estuvieras buscando justicia, mi querido Cáncer. Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta del 6 de espadas. Sí, noto que estás como muy decepcionado, muy decepcionada. Noto como que tú estabas esperando mucho de alguien. Y en estos momentos es como que me dice Richard, ya lo bloqueé, ya no quiero saber nada, me he marchado del país, me he marchado del pueblo, no he conversado con esta persona.
No empieces el 2025, mi querido cáncer, con bilis. Si esta persona no se ha puesto en contacto, si esta persona te ha decepcionado, pues ya está. A otra cosa, mariposa, y tú tienes que continuar con tu vida, cariño. Recuerda la carta del juicio, borrón y cuenta nueva. La carta del 9 de copas, cáncer, 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 cariño. En estos momentos tú, mi querido cáncer, es como que tienes una lucha de emociones. Es que por una parte me dice Richard, es que no sé qué lo haría, pero por otra parte lo extrañas. Es como que estás renegando, como que estás diciendo, ¿por qué? No voy a volver a caer otra vez en su trampa, esto no me volverá a pasar. Pero en algún momento lo recuerdas, en algún momento lo añoras, lo extrañas, cáncer. Estás teniendo un choque de emociones, mi querido cangrejito, y es en base a que esperabas algo de alguien. Vamos a ver. Vamos a ver, cáncer, no todo tiene que ser amor de pareja, quizás de repente tenías perspectivas con el trabajo, con el proyecto y las cosas no han salido como tú esperabas. Tenemos lo que es la carta de la torre, tienes que hacer un cambio. Y tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Mira, si esto te sirve de consuelo, mi querido cáncer, siento que muy pronto va a haber claridad. Aunque tú de repente en este momento no quieras saber nada de esta persona, lo que tú estás pasando, quizás de repente no hay contacto, no hay comunicación o te sientes decepcionado o decepcionada, es temporal. Es temporal. Es cierto que tenemos la torre. Mira, la torre, hay un bloqueo. Pero luego vosotros se vuelven a encontrar, mi querido cáncer. Es como que aquí hay ego, aquí hay orgullo. Por una parte esta persona te piensa, te recuerda, por otra parte también tú lo piensas, lo recuerda, pero hay algo que le separa. Puede ser miedos, inseguridades, puede ser de repente orgullo, porque tú también eres orgulloso, orgullosa, cáncer, pero el destino se va a encargar más adelante a que vosotros dos se encuentren. Y todo va a depender de ti. Si tú me dices, Richard, yo sinceramente ya no quiero saber nada, pues ya está. Aunque tú te encuentres con esta persona, pues lo dirás, sigue tu camino. Pero aquí me dicen que vosotros se van a volver a encontrar otra vez, mi querido cáncer, porque aquí hay un encuentro. Aquí hay un encuentro. Entonces, cariño, te recomiendo que mantengas la calma, te recomiendo que estés tranquilo, tranquila, porque vas a saber de él o de ella, si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, ya no, pues ya no. Tenemos lo que es la carta de las de copas, la carta también de la sacerdotisa, la carta del 10 de copas. Vamos a hablar de una forma general, tanto para solteros y solteras, para personas que a lo mejor se están divorciando, para personas que a lo mejor estás intentando olvidar a alguien, ¿por qué no? Tú vas a conocer una persona que puede ser mayor que ustedes. Con esto no quiero decir que te va a llevar 10 años, no, a lo mejor es mayor por meses, a lo mejor es mayor por un año, pero tú vas a conocer una persona mayor. Una persona, cariño, que inclusive es como que te va a llamar la atención mucho su madurez, la parte intelectual. Una persona muy inteligente, una persona que tiene cultura, por decirlo así, que tiene una base, ¿no? Y a ti te va a llamar la atención mucho esto, mucho. Es una persona muy diferente. Si tú de repente antes te relacionabas con personas que vivían el presente y vivían el momento, o que de repente, cariño, pues no tenían, como se dice, vamos a ponerle una base. Nadie es bruto, todos somos inteligentes, pero esta persona es como muy culta, una persona de libros, de bibliotecas, una persona de títulos vas a conocer. Y esta situación, esta persona que quizá de repente es muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado, acostumbrada, esta persona como que te enamora, o tú te enamoras más y más de él o de ella, cáncer. Una persona muy diferente. La carta del 6 de copas, cariño, y siento que esta persona inclusive es como que le gustan los niños, como que le gusta quiere ser padre o quiere ser madre. Es una persona muy familiar, una persona que inclusive diría cáncer, que puede ser que esta persona ha tenido problemas en su infancia también.
A lo mejor viene de familias desestructuradas, separados. A lo mejor ha tenido algún tipo de trauma o de problema relacionado con la familia. Y es como que vosotros dos se encuentran. Tú vas a ser su gran apoyo y ellos también van a ser un gran apoyo para ustedes, mi querido Cáncer. Una persona por destino. Por destino, Cáncer. Que no te llame la atención que tú con él o con ella formalices, porque creo que van a tener algo en común. Algo en común. A lo mejor tú me dices, Richard, mi familia también son separados, yo tuve un problema lo que es en mi infancia. Hay algo que te va a recordar mucho esta persona. Hay algo que vosotros van a coincidir con esta persona. Y esta persona, hay futuro con él o con ella. Vas a conocer a alguien nuevo. Solteros o solteras, o si te estás separando, o de repente llega a tu vida por destino. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Cáncer. Vamos a ver. Dice, conformismo. El número 25 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Estás como un poco apagado. Un poco apagada, Cáncer. Estás como extraño. Es como que me dice Richard, me siento cansado, me siento aburrido, no sé qué me está pasando. La palabra conformismo. Tienes que hacer un cambio, Cáncer. Tienes que levantarte de tu cama, tienes que empezar a hacer cosas. Es como que estás atrapado o atrapada a lo que es en la rutina. Por eso que me sale la palabra conformismo. O de repente, mi querido Cáncer, te estás rodeando de personas que no tienen, como se dice, ilusiones. Entonces tienes que rodearte de personas que tengan ilusiones, que tengan metas, que quieran hacer cosas, Cáncer. Porque creo como que estás un poco estancado. Como que me dice Richard, he empezado el 2024 aburrido, aburrida, solo quiero dormir. No quiero saber nada de nadie. No, no puedes hacer eso. O de repente me dice Richard, ya no creo en el amor, ya no creo en nada, mejor me quedo en casa. No. Tienes que buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades, mi querido Cáncer. Algo está pasando contigo. Arriba los ánimos, cariño. Toma sol, vete a la playa o queda con amigos, vete al cine. Vamos a ver qué más me dicen Cáncer, 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 cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta 9 de Pentáculos, la carta del 10 de Copas y la carta del 8 de Pentáculos, Cáncer. Hay muchas personas que te están viendo con ojos muy interesantes. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser de repente que tú le gustas a una persona. Puede ser que mucha gente te está observando, te ve muy atractivo, muy atractiva, que te conservas físicamente. O simplemente hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, pero por algún motivo se lo piensa. Hay una persona que se está como enamorando de ustedes, se está ilusionando de ustedes. No te lo dice, ¿vale? No te lo dice porque aquí se lo piensa, ¿ves? Se lo piensa. Pero sin embargo, esta es una carta de atracción. Como que te ve muy atractivo, muy atractiva, muy seductor, muy seductora. Y hay un sentimiento que está creciendo, mi querido Cáncer. Estés en compromiso, estés soltero, soltera. Alguien tiene un amor secreto por ustedes, pero no te lo quiere decir. Vamos a ver qué me dicen las características. Cáncer. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Me sale la carta del 8 de espadas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Esta persona es como que te ve o te está observando, te vigila, pero está con las manos atadas. Hay algo que le detiene. Hay algo que lo detiene, pero es como que sufre por dentro, es como que quiere saber de ustedes, es como que te extraña, pero algo lo detiene, Cáncer. La carta del 8 de bastos, del 9 de bastos, perdón. Hay una persona de elemento fuego que lo tiene cerca, en el trabajo, o de repente comparten piso, en tus estudios. Es más alto que ustedes, puede ser que sea de piel morena, puede ser rubio, da igual. Como que no te dice nada, pero hay algo que no le gusta. A lo mejor tiene celos,
A lo mejor cariño en el trabajo, yo que sé, piensa que tú le vas a quitar el puesto de trabajo. O de repente esta persona, yo que sé, cuando tú estás por la calle tiene celos por ti. Pero hay una persona que te observa. Hay una persona como que tú no lo agradas mucho últimamente. La carta de la rueda, muchos de vosotros posiblemente van a estar viajando o van a estar coincidiendo con una persona. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona que le encanta arriesgarse en proyectos, en sueños. Una persona que le gusta viajar mucho. Una persona que también le gusta los juegos al azar. A lo mejor los casinos, lotería, etcétera, etcétera. Tiene los ojitos un poco rasgados, cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado, muy alegre, le encanta mucho las fiestas, la discoteca, los bares, puede ser cualquier otro signo también. La carta de la sota de bastos, siento como que también tú vas a estar un poco ilusionado o ilusionada con un proyecto o de repente con algo que te dice una persona, porque tenemos lo que es la carta de la sota de bastos. O de repente tú, mi querido Cáncer, en un viaje, como que te noto que vas a estar muy ilusionado, muy ilusionada con una persona, o tienes una ilusión de un proyecto, de un sueño, mi querido Cangrejito. Pero que te viene dinero, Cáncer, te viene dinero, ¿vale? Bendiciones de corazón, gracias por tu apoyo, hasta la vista y estamos en contacto.